Pues mira, hoy os vengo a contar un poquito temitas de Ucrania y de Trump, que me parece que hay muchísimo que contar. Ahí hay una pelea un poco extraña. Pues lo cuento rápidamente. ¿Os acordáis que Ucrania y Rusia estaban en guerra, no? Que estaban en guerra, que Rusia intentó invadir Ucrania y le ha salido, bueno, aparentemente ahora bien, pero estaba la cosa un poco regular. Un poco regular. Que de hecho, bueno, uno de los momentos estelares del descubierto fue porque empezamos a informar mucho acerca de la guerra de Ucrania, sobre todo acerca de la extrema derecha, tanto en Ucrania como en Rusia. Todo lo que había ahí, todas las implicaciones que había tanto en un bando como en otro. Y era un tema muy, muy, muy peliagudo en aquel instante. Y estuvimos 2 o 3 meses que era todo muy loco, todo lo que había pasado ahí. Todo lo que estaba pasando, bueno, unos culpando a Rusia, otros culpando a Europa, otros culpando a Estados Unidos. Y luego la realidad ha sido que nada ha sido blanco ni nada ha sido negro. La realidad es que, como siempre, ha pagado la gente de a pie, la gente trabajadora, la gente que vivía allí, con muchísima gente desplazada, por cierto, muchísima gente que ha emigrado a España, con pérdidas millonarias y bueno, una guerra que todo el mundo decía que iba a durar súper poco, que Rusia se haría con el control de Ucrania enseguida y ahí están todavía peleando. Pues ¿qué ha pasado? Que ha llegado Trump al poder y ha dicho, no pasa nada, yo esto me lo ventilo en 2 telediarios. Y ha cogido, en primer lugar, esto es el antecedente, ha cogido y le ha dicho a Putin, oye, ¿qué te parece si esto de la paz lo hacemos en un momentito? Y dices, vale, pues ahora voy a ir llamando a Ucrania, llamo a Europa, tal. No, no, no los llames. Déjalo. Mira, entre tú y yo sacamos una botella de coñac y lo arreglamos. Y ya está. Entonces, claro, Zelensky, que ha sido bastante atlantista en este sentido, es decir, muy cercano a Estados Unidos, se apoyó mucho en Joe Biden, se ha apoyado mucho en Europa, sobre todo para recibir dinero y recibir armas para poder defenderse y prolongar la guerra, todo lo que ha podido y más, que tampoco lo voy a juzgar en exceso. Dice, oye, yo quizá en esas negociaciones debería estar. Es decir, me parece genial que Estados Unidos o Donald Trump o quien sea haga de mediador, pero a mí me gustaría pues poder estar presente o yo, mis diplomáticos o lo que sea. Y Trump le ha dicho, no. Y la Unión Europea ha dicho, oye, al final Ucrania, aunque no sea de la Unión Europea, pues está como en nuestra esfera de influencia y la guerra que está viendo ahí, la invasión de Rusia, de alguna manera nos afecta bastante más a Europa que a Estados Unidos. Si Estados Unidos está en las negociaciones, pues Europa debería de estar. Y Trump ha dicho, no. Y Putin, evidentemente, ha dicho, no. Y se reunieron finalmente en Arabia Saudí. Bueno, hay una foto espléndida de la reunión que todo ha recordado vagamente a la reunión del 38 en Múnich, en la conferencia de Múnich, donde Alemania pactó con Francia y Reino Unido la invasión de Checoslovaquia, o de parte de Checoslovaquia, de la región de los Sudetes, que luego se terminó quedando Checoslovaquia, pero bueno, una reunión en la que no participó el gobierno checoslovaco y que vivió como una traición de las potencias democráticas europeas lo que había pasado ahí. Pues esto ha sido un poco igual, porque claro, ¿cuáles han sido las exigencias de Donald Trump? Pues antes de la reunión diplomática, ya estaba poniendo encima de la mesa que Ucrania tenía que ceder los territorios que habían sido invadidos por Rusia. Tenía que ceder la República de Lugansk y Donetsk, bueno, las regiones de Lugansk y Donetsk que se independizaron y que luego se unieron a Rusia, esas ya van a separar Rusia. Toda la zona de Crimea, que ya en verdad hace ya más tiempo, de hace bastante más tiempo que está en manos de Rusia, también. Es decir, hablamos de que Zelensky debería de renunciar al 20% del territorio y cedérselo a Rusia. Evidentemente, cualquiera con los dedos de frente diría dos cosas. La primera, no puedes ir a esa reunión habiendo cedido ya. Es decir, tú vas con una postura y luego en las reuniones donde la debates. O sea, tú no puedes ir a esa reunión con los territorios ya cedidos por delante. O sea, la cesión de los territorios forma parte de uno de los puntos de la reunión. Eso una. Y dos, la cesión de territorio a otro país es un asunto delicadísimo. Porque no está solamente en juego la economía, el prestigio, el gobierno. No solo está en juego eso, sino también la gente que vive ahí.
Es un asunto delicadísimo. ¿Qué hacemos con la gente que vive ahí? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Es decir, la ocupación de territorios o la anexión de territorios es una cosa que los videojuegos está muy guay, porque de repente pasa de rojo o azul, pero en la vida real no es, no es algo, no es algo fácil, ¿vale? Eso es el segundo punto. Pero es que además, evidentemente, tanto Europa como Ucrania, como Volodymyr Zelensky han dicho, oye, esto así no puede ir. O sea, tú no puedes... Es decir, tú en cuestión de días has dicho que vas a negociar la paz de Ucrania con Putin, es decir, contando únicamente con uno de los actores, sin contar con el territorio invadido, para pactar la cesión de territorios, de sus territorios. Pues hombre, da igual qué país seas, evidentemente esto no te va a gustar, ¿vale? Es como si ahora voy a negociar la paz con Israel, evidentemente la comparación no sirve para nada, pero para que lo entendamos, voy a negociar con Israel la paz con Palestina sin contar con los palestinos para acordar la cesión de los territorios de Palestina a Israel. Ah, no, perdón, que también lo ha hecho. Disculpad, no, que lo ha hecho también. Ha dicho que hay que retirar a los palestinos de esas zonas, reconstruirlas y convertirlas en un resort de vacaciones. O sea que ya vamos por este tío por dónde va, ¿verdad? Y claro, Zelensky se ha puesto chungo, que he dicho, yo por aquí no voy a pasar. Está hablando con la Unión Europea le está diciendo, pues nada, te tendrás que unir a la Unión Europea más pronto que tarde, a ver qué pasa aquí. Y claro, estaban por ahí criticando que, jolín, ¿quién más ha pagado? O sea, ¿quién más dinero ha dado a Ucrania y quien más ha pagado por la guerra, aparte de Ucrania, es Europa? Se ha prolongado la guerra durante 3 años, que va a hacer ya. Total, para que al final Rusia se quede con los territorios que ha conquistado y para que Estados Unidos no haya puesto nada y llegue a un acuerdo con Putin. O sea, aquí quien ha perdido es Europa seguro y Ucrania seguro a cambio de nada, de millones de vidas. Evidentemente no son tontos, la gente se da cuenta de esto y Zelensky ha dicho, mira, no. Porque es que además Trump le ha dicho, además de eso, si quieres que negocie la paz y que Rusia no te invada, vas a tener que entregarme el 50% de tus recursos, que eso incluye petróleo y tierras raras. ¿Por qué? Pues en concepto de pago de los gastos que ha tenido Estados Unidos en la guerra de Ucrania, que fue cosa de Biden, pero ahora Trump se lo quiere cobrar. Eso es lo que él calcula. Calcula un gasto de 350 miles de millones de euros. ¿Vale? Así. Y claro, Zelensky le ha dicho que esto, por cierto, lo ha denunciado Zelensky. Tendría que demostrar que esto es cierto, ¿vale? Dice que tiene un documento donde Trump le ha exigido esto, ¿vale? En plan de Rusia se queda los territorios, tú nos pagas lo que te hemos dado en la guerra en recursos que yo necesito y ya está, y tienes la paz. Y claro, Zelensky está diciendo no, evidentemente no. ¿Y qué ha hecho Trump cuando se le ha plantado Zelensky? Que esta es un poco en realidad la noticia. Le ha llamado dictador. Le ha llamado dictador, está diciendo que su popularidad está por los suelos, ha criticado que lleva implantada la ley marcial en el país y no se han convocado elecciones, y por lo tanto, pues que no quiere convocar elecciones porque sabe que las va a perder. Y bueno, básicamente ha dicho que ha convertido a Ucrania en una dictadura, que la culpa de la guerra es de él, por haber provocado a Rusia. Y bueno, básicamente ha cogido todo el argumentario putinista a favor de Putin para culpar a Zelensky, culpar a Ucrania y exigirle ese pago y exigirle que se pliegue a las condiciones. Porque claro, como la movida ha sido suya y no de Putin, pues ahora te fastidias. Y claro, Zelensky lo que está diciendo es, a ver, hay cosas ahí que son muy discutibles. Estados Unidos no ha dado 350 miles de millones, en todo caso ha dado bastante menos. O sea, lo que me estás pidiendo no se equipara a esto. Y en segundo lugar, tú aquí lo que estás haciendo es aprovecharte de una circunstancia para aliarte con mi enemigo y extorsionarme. Que aquí hay una cuestión que es cierto que desde el descubierto y desde muchísimos críticos con la guerra hemos criticado muchas acciones de Zelensky. Es verdad. Es verdad que ha implantado una ley marcial y que ha suspendido las garantías constitucionales en buena medida y que eso lo ha utilizado para perseguir a rivales políticos. Esto es así, ¿vale? Ha prohibido o paralizado muchísima actividad política,
y aprovechado para hacer y deshacer a su antojo. Aquí puede haber un debate de hasta qué punto esto es ilícito o ilícito cuando te están invadiendo. De hecho, creo que ha llegado a prohibir más de 11 o 12 partidos políticos acusándolos de vínculos con Rusia, que en algunos casos puede ser cierto y en otros casos puede que no. ¿Vale? Al César lo que es del César. Muchas de las críticas que está diciendo Zelensky son ciertas. O sea, Trump a Zelensky son ciertas. Ahora bien, por muy mal que hagas las cosas y por mucho que te quieras acercar a la OTAN o a Europa, nada justifica una guerra. Y eso también lo hemos dicho siempre desde el descubierto. Que sí, que Ucrania debería hacer mejor las cosas, que hay mucho nazi allí, que Europa también tiene muchos intereses, pero que Rusia también es imperialista con su alrededor, menos que Estados Unidos, también tiene sus intereses puestos en Ucrania y evidentemente nada justifica que tú saques los tanques a pasear e invadas el territorio. Eso es así. Eso es así. Y desde luego, pedirle a un país la mitad de sus recursos tampoco parece algo razonable. Quiero decir, no, tú puedes pedir cosas a cambio. Pero uno, si tú quieres debatir esas cuestiones o quieres negociar eso, lo suyo es que te reúnas con todos los actores y hables. Y si tienes que hacer reparaciones de guerra o alguien tiene que hacer reparaciones de guerra, pues que se hagan. O si tú consideras que el dinero que has prestado te lo tienen que devolver, pues llegas a un acuerdo. Pero aquí lo que está haciendo Donald Trump es poner el rabo sobre la mesa y decir, o haces esto o vas a tener guerra para rato. Guerra para rato significa, evidentemente, que Estados Unidos se va a retirar de la paz, del acuerdo de paz, que Rusia va a seguir atacando Ucrania con todo lo que tiene, pero además que Trump le va a dar toda la espalda a Ucrania, que va a exigir que la OTAN se la dé también, evidentemente, que seguramente se alíe con Putin y que Europa se quede como diciendo, como siempre, Europa, la mebota de Estados Unidos, se quedará como diciendo, bueno, pues ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque aquí, es decir, son ya casi 3 años de guerra. O sea, es bastante loco. Tanto para la ciudadanía ucraniana, especialmente la ucraniana, pero también para la gente que vive en Rusia. O sea, una guerra es algo agotador, psicológica, social, económicamente, y es algo que tiene que terminar sí o sí. Ahora bien, creo que el precio que le están exigiendo a Ucrania, que es la principal damnificada por la guerra, es demasiado alto. O sea, esto es un... Esto es revivir la invasión de Polonia o revivir la invasión de Checoslovaquia. Tal cual. Entonces, no sé cómo lo veis. Así está un poco el asunto y tiene muy mala pinta porque, claro, aquí hay dos cuestiones. Lo primero, la alianza Rusia-Trump, es sorpresa, nadie se lo esperaba, puede cambiar la brújula de las alianzas. No sé cómo lo veis por el chat. Claro, he discutido de otras guerras futuras. Aquí un debate que estamos teniendo muchos, y me incluyo, es el tema de qué tiene que hacer Europa. Porque, claro, Europa tiene un grandísimo problema, entre otros muchos, y es que no es un país. Entonces, cada país va por su lado y se ponen más o menos de acuerdo para que la Unión Europea tenga ciertas directrices. El grandísimo problema que tenemos también es que la extrema derecha europea, en muy buena medida, es putinista a muerte. Otra es más trumpista, pero claro, aquí ya estamos hablando de que si eres trumpista también te vas a poner del lado de Rusia. Entonces, Europa está ahora mismo, yo creo que muy dividida con a quién se tiene que acercar. Pero está claro que si empiezas a tocar el dinero y los cojones, pero sobre todo el dinero, Europa al final lo que va a terminar haciendo es mirar hacia otro lado. Es decir, porque luego está el tema de los aranceles, es decir, hay una guerra económica abierta contra Europa. Hay un odio manifiesto de estadounidenses hacia Europa. Y hay un conflicto, hay una guerra comercial abierta cada vez más fuerte, donde los intereses europeos están intentando ser socavados. Y yo tengo muy claro, y evidentemente es mi opinión, que esta estrategia de Trump de destruir a Ucrania tiene que ver con tocarle las narices a Europa. Y con quedarse con todos los recursos que a lo mejor Ucrania podría comerciar con Europa. Que es lo mismo que está haciendo con Groenlandia, al decir que la quiere invadir, que es para quedarse sus tierras raras, y lo mismo que con Canadá. Entonces, y luego también está tocándole las narices a América Latina y a China. Entonces, claro, aquí al final lo que yo estoy viendo que va a suceder es que Europa tendría que decir, vale, quizá aliarse con Estados Unidos no es la mejor idea del mundo. Puede que no lo sea. Entonces igual tenemos que mirar o América Latina, que yo creo que ahí España tiene un papelón increíble, España y Portugal. Pero por otro lado,
y cada vez lo está diciendo más gente, y vamos a tener que empezar a tomárnoslo en serio, está China. China y Estados Unidos no se pueden ni ver por lo que sea. Entonces a lo mejor hay que plantearse que ante un país imperialista, cada vez más capitalista, cada vez más autoritario, cada vez más antiderechos, y en el que cada vez los ciudadanos viven peor, a lo mejor tenemos que empezar a mirar hacia un país que, aunque sobre el papel sea menos democrático, y yo estoy convencido de que lo es, de que es mucho más autoritario en muchas cosas que Estados Unidos, pero a lo mejor tenemos que empezar a mirar a un país en el que cada vez miran más hacia el futuro, cada vez apuestan más por la ciencia, por la innovación, por la educación, y cada vez apuestan más por mejorar la vida de la gente. Es decir, China está en un proceso de apertura, de que cada vez hay más derechos, cada vez hay más libertades, les queda mucho camino, pero donde han tejido un plan de futuro que tiene sentido.